quiero invitarle a que compartamos la palabra del Señor en esta hora en la carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Estamos nosotros hablando, y este es el tercer mensaje de una serie acerca de los avivamientos. Ha sido apasionante ver cómo desde el aposento alto, hace tantos años, se generó un despertar, un avivamiento que sabe que quedó registrado en las páginas de la Biblia, ¿no es cierto? Que está ahí en el libro de los Hechos, gracias al Señor por los entusiastas que se están sumergiendo en el libro de los Hechos, que es apasionante ver los comienzos de la iglesia, pero también a través de la historia se han ido generando nuevos avivamientos. Yo creo y estoy orando para que se genere uno más. Yo de verdad, ¿sabe? Esa es mi oración, que el Señor genere, el Señor nos permita vivir un nuevo avivamiento. Y sabe, y hoy día vamos a hablar de lo que fue la experiencia del avivamiento en Gales. Hablamos ya del primer avivamiento que se conoce luego de Hechos 2, que fue el avivamiento de 1727, si mal no me recuerdo. Hoy día vamos a hablar del avivamiento de Gales, que se produjo por ahí, por el año 1904, no hace mucho. Pero vamos a utilizar como referencia, como base, las palabras que escribe en esta carta pastoral el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Dice, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bien, ya hemos orado por la palabra, por lo tanto vamos a adentrarnos y sumergirnos directamente en lo que relata la historia de los que fue este avivamiento en Gales. ¿Sabe que este avivamiento en Gales es apasionante? Yo leo, releo y vuelvo a leer la historia de este avivamiento y sabe que me enciende, me conmueve y me dan ganas que el Señor también nos use, me use para un nuevo avivamiento. ¿Sabe lo que yo le decía al Señor hace algunos años? Y agradezco al Señor que nos permite estar llegando a tantos lugares. Estamos a través de internet llegando a distintos lugares de Chile también, así que saludos, bendiciones a los hermanos de Chile, a los hermanos de Argentina y de otros países que nos visitan, y saludos también a los hermanos que nos escuchan a través de la radio y donde quiera que esté llegando este mensaje, desde acá, desde la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza, República de Argentina. Les damos nuestro más sincero deseo de que Dios le bendiga. ¿Sabe lo que yo oraba hace algunos años? Yo oraba y le decía, Señor, si tú quieres generar un avivamiento, un fuego, quieres avivar, no sé cómo era, no me acuerdo exactamente qué le decía, pero si tú quieres producir un despertar, un avivamiento, quieres activar el fuego de tu Espíritu Santo en Chile, le decía yo, quiero que tú me uses. Yo no sabía que eso me iba a traer para acá, pero gloria al Señor. Pero mi oración iba orientada a no ser un espectador, a no solamente ver lo que el Señor estaba haciendo con otras personas, sino que el Señor también me usara. Y fíjese que cuando uno se mete, ya lo hemos dicho, en las historias de los avivamientos tienen todos varias cosas en común. Primero, cuando uno se pone a leer, a estudiar, usted se fija que todos los avivamientos partieron con una visión, partieron con un objetivo, partieron esperando una cosa. Ningún avivamiento llegó sentado ahí en la reposera, plácidamente esperando, Señor, si te sirvo, acá estoy. Ningún avivamiento comenzó así. Los avivamientos comenzaron con la gente orando, con la gente expectante. ¿Y sabe qué es el otro ingrediente que uno ve en prácticamente lo que yo he leído en todos los avivamientos? Es que la gente tiene una insatisfacción. La gente no está conforme. No está satisfecha, más bien. La gente quiere más, la gente siente que hay algo más. Y eso ocurre con un joven de 26 años llamado Evan Roberts. Él es una de las personas que más se nombra al hablar del avivamiento de Gales. Él, un joven minero de poca educación, fíjese. Es más, dicen que su fuerte no era la predicación. Dicen que no era muy buen predicador, ¿ve? Entonces hay algunos que a veces nos preocupamos, es que a lo mejor tengo que ser buen predicador.
se dice que él no era buen predicador. Evan Roberts nació, escuche, mire, nació el 8 de junio de 1878. Cuando leí eso, me quedé más impresionado. Anote, 8 de junio de 1878, hermana Rosita. 100 años más tarde nacería otra eminencia. Gloria al Señor. Oiga, pero 100 años más tarde, yo quedé pero impactado. No existen las casualidades para el Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe? Él nació en una casa pequeña, o vivió en una casa pequeña y modesta, que luego, años más tarde, se produjo, esa casa fue centro de atracción para varios hombres, varias personas que querían ir a ver dónde fue que tuvo su infancia, dónde fue que vivió Evan Roberts. Porque como les digo, él es una de las personas que más se nombra al hablar del avivamiento de Gales. ¿Qué estaba haciendo Evan Roberts a los 13 años? ¿Sabe que a los 13 años comenzó a asistir a las reuniones de oración hasta que a la edad de 26 años recibió la visitación del Espíritu Santo? Pero ¿quiere que le diga otra cosa? Él comenzó a los 13 años a ir a las reuniones de oración y no se perdía reunión de oración. Era fiel a la reunión de oración. Habla, Señor. ¿Sabe? Era un apasionado por Jesucristo. ¿Se da cuenta? Que los que conmueven el corazón de Dios no es la gente que está ahí estacionada y diciendo, bueno, si el Señor quiere hacer algo, que lo haga. O los que dicen a veces, no, es que yo estoy esperando mi tiempo. ¿No es cierto? ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? Hermano, hermana, es que ¿sabe qué? Todavía no es mi tiempo. ¿Lo ha escuchado? Yo lo he escuchado varias veces. Yo mismo lo dije en algún tiempo. ¿Ah? No, hermano, es que todavía no es mi tiempo. Evan Roberts era un apasionado por Jesucristo. Su único deseo era servirle y predicar. ¿Sabe que esta cualidad parecía consumirlo? Por años buscó una relación íntima y profunda con el Señor, orando fielmente por la visitación del Espíritu de Dios. ¿Ve? ¿Se da cuenta que hay una visión? ¿Hay un objetivo? A los 13 años, siendo un niño, acá gracias al Señor que tenemos gente que tiene esa edad y un poquito más. A los 13 años, y a veces nosotros subestimamos a los niños. No, que mi niño no vaya a la oración, porque ¿qué sabe de la oración? No, que se quede en la casa viendo Discovery Kids. Porque varios también aquí están bendecidos con DirecTV. Gloria al Señor. Entonces, no, que el niño se quede ahí, que no vaya a la oración, porque no entienden mucho de estas cosas. Yo, por misericordia del Señor, a los 8 años comencé a ir a la iglesia. ¿Sabe, Vero? Tenía que cruzar gran parte de la ciudad y lo hacía a pie, porque a veces los señores de las micros no me querían llevar. Como niño no le iba a pagar pasaje, caballero, ¿me lleva? No. Y me tenía que ir a pie. Y me iba a pie. Cruzar la ciudad, no sé cuánto caminaba, pero yo creo que fácilmente debe haber sido media hora, 40 minutos, como un niño de 8, 9 años por llegar a la iglesia. ¿Sabe lo que yo le he dicho al Señor? Señor, yo quiero que esa pasión que me movió siendo un niño no se apague en mi vida. ¿Ve? Porque había algo. Y más encima, los hermanos que estaban en la iglesia, en Chile hay un término que se ocupa, dicen bacán, ¿se ocupa acá? Eran bacanes los hermanos. Yo todavía me acuerdo, y gracias al Señor vive, la hermana Alicia Flos. Como yo como niño y mi familia no me acompañaba tanto a la iglesia en la semana porque mi mamá trabajaba y lo demás, mi papá a veces iba y otras veces no. Entonces, la hermana Alicia Flo, ¿sabe lo que hacía? Ella tenía su bicicleta mini. ¿Usted ubica esas bicicletas mini? Que tiene un marco que tiene una parrillita atrás. Ahí me llevaba la hermana Alicia Flos y yo ahí, con las manos así afirmado de los hombros de la hermana Alicia Flos, que todavía vive, gracias al Señor. Que Dios la bendiga, la hermana Alicia Flos. Los hermanos eran espectaculares, se preocupaban de mí. Yo me recuerdo que incluso el pastor era muy cercano a mí. Esos dos pastores, el pastor Carlos Rodríguez y su esposa, la pastora Esther, quedaron grabados en mi mente como unos siervos del Señor. Uno llegaba a la casa de ellos, que vivían atrás del templo, y uno sabía que había un lugar para uno.
Y lo que había se compartía. Era espectacular, me quedó grabado. Que Dios bendiga a esos siervos y esas siervas del Señor. Pero ¿sabe? Lo que a mí me llama la atención era que yo seguía yendo a la iglesia. Es más, quiero contarle un testimonio. Tengo tiempo. Creo, espero. ¿Sabe que un día en mi casa encendieron carbón para calefaccionarnos y a lo mejor para poner alguna churrasquita arriba ahí, porque éramos pobres nosotros, alquilábamos? Más de alguna vez me acuerdo que las primeras en comer de la sopa eran las moscas, más de una mosca ahí en la sopa, porque al lado donde nosotros vivíamos había un basural. ¿En serio? Y uno tenía que empezar ahí a seleccionar, no, esta mosca no la quiero, esta tampoco, ¿no es cierto? Oiga, y un día yo me intoxiqué con carbón, el monóxido de carbono. Me fui a la iglesia mareado. No dije, me voy a quedar porque estoy mareado. Fui a la iglesia como niño, en serio, fui a la iglesia, caminé lo que venía a caminar, pero andaba mareado, andaba mal. Pero ese día, cuando crucé la reja del templo, el Señor me sanó. Oiga, siendo niño, imagínense, ¿cómo uno podrá olvidar esa experiencia siendo niño de lo que el Señor hizo? Por eso digo yo que hoy día acá pueden estar los nuevos Evan Roberts. ¿Por qué no? La gente que está buscando apasionadamente más de Dios, la gente que está buscando tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Sabe? En este avivamiento hay algunas particularidades. ¿Sabe? Grandes cantidades de jóvenes fueron traídos por el Espíritu Santo a los pies de Jesucristo. Fíjese que los jóvenes y los niños fueron protagonistas activos de este avivamiento en Gales en el año 1904, si mal no recuerdo. ¿Sabe? Lo extraordinario es que casi inmediatamente salieron por todas partes enviados a predicar acerca del reino de Dios. No sé si me está siguiendo. Estos jóvenes conocieron a Cristo y sabe que a los días, casi inmediatamente, dice la historia, salieron a predicar a otras partes. Fíjese, no tuvieron que esperar grandes instrucciones durante 2 o 4 años de formación en un instituto bíblico. El Espíritu Santo los redarguiría, los llenaría de Cristo, pondría fuego en ellos y los capacitaría dándoles autoridad para tomar la generación de su tiempo. Fíjese, no pasaron por el instituto bíblico. El Señor, el Espíritu Santo los llenó, los bautizó y salieron a predicar. ¿Y quién era su guía? El Espíritu Santo. Acuérdese que el Espíritu Santo, dentro de las labores que Él tiene, es maestro. Jesús dijo, Él les enseñará todas las cosas, dice así, ¿no? Y les recordará mis palabras. Estoy parafraseando, ¿eh? Fíjese, miles de ellos salieron testificando por todos los rincones acerca de la gloria de Dios. Fueron valientes y audaces como ninguna otra generación. ¿Sabe? No existe un verdadero avivamiento entre 4 paredes. Porque a veces la gente se confunde y la gente dice, uy, que estamos viviendo un avivamiento en la iglesia, sí, porque tenemos culto precioso. Puede ser parte del avivamiento. Pero si no hay un amor por las almas perdidas, si no hay un esfuerzo en la iglesia por ir y predicar y ganar almas para Cristo, es un avivamiento, digámoslo así, a medias. ¿Qué sentido tiene, hermano, hermana, tener las lindas fiestas espirituales, tener un lindo culto? ¿Y qué pasa con los de afuera? ¿Qué pasa con nuestros propios familiares que no conocen a Cristo? Una de las cosas que produce el avivamiento es valentía, es poder para salir a anunciar el mensaje. Le pasó a Pedro, lo dijimos en el primer discurso, miles de personas conocieron, aceptaron a Jesucristo, se convirtieron escuchando la palabra del Señor de los labios del apóstol Pedro. ¿Ve? Volvamos a Evan Roberts. Parecía que había venido sobre Gales y había tomado el control de este país, este avivamiento, lo que estaba pasando. ¿Sabe? Las reuniones duraban 4 o 5 horas. La presencia de Dios era sublime y los grupos de oración estaban llenos
así como la iglesia. Fíjese, eso es lo que produce un avivamiento. A todo esto, yo me recuerdo de un pastor, tuve la bendición de estar en Coyhaique, casi en el extremo sur de Chile, y me dice el pastor, aprovecho de saludarlo a él, pastor de la Asamblea de Dios de la ciudad de Coyhaique, se llama Víctor Veroiza. También quiero saludar al pastor Rubén, a su familia, de pasadita. Y él me dice, Claudio, ¿sabes lo que a mí me gustaría? Me dice, a mí me gustaría, Claudio, no morirme sin antes haber visto un avivamiento. ¿Ve? ¿Usted cree que esto no está hoy día activándose en mucha gente que tiene esa hambre, ese apetito de un nuevo despertar espiritual? Está ocurriendo, está pasando. Le sigo contando. Le dije lo que está pasando en la ciudad, ¿no es cierto? Parecía que había venido sobre Gales y había tomado el control de ese país. Las reuniones duraban 4 o 5 horas. Ya sé, usted se queja porque la reunión dura 2 horas y media acá. Gloria al Señor. Fíjese, cantinas cerradas, estadios de fútbol sin público. Y eso no es todo. Sin público ni futbolistas. O sea, estadios vacíos. ¿Sabe dónde estaban los futbolistas? Estaban predicando a Cristo en los barrios. Mire el avivamiento. Por eso nosotros a veces vemos un avivamiento como chiquitito, cerradito, como algo entre nosotros. Y acá nos damos cuenta de que el avivamiento fue transversal. Las cantinas no tenían clientes. Los estadios tampoco, ni futbolistas. Preferían predicar, fíjese. Y lo otro que ocurría, ¿sabe qué? Las compañías teatrales tampoco querían ir a presentar sus obras a Gales. ¿Sabe por qué? Porque la gente no tenía interés en esas cosas. La gente lo que quería era más de Dios, era más de ese fuego que lo estaba inundando, querían más de la presencia de Dios, fíjese. ¿Sabe? Lo tremendo de este avivamiento, a diferencia de otros, es que no solo alcanzó a los jóvenes y adolescentes, sino que los niños fueron usados grandemente por el Señor. ¿Ve? Gloria al Señor. ¿Sabe? Se los podía encontrar en la calle, en grupos, compartiendo el Evangelio. Gloria al Señor. Imagínense el Valentín predicando. ¿Ve? Se los podía ver en la calle, en grupos, compartiendo el Evangelio, o en grupos de oración, postrados en intercesión, gritando, envía al Espíritu Santo por amor a Jesús. Miren los niños. Los niños, eso es lo que estaban orando. Sigue diciendo, los jóvenes entre 16 y 18 años que predicaban por todo el país enfatizaban la vida en el Espíritu y la santidad. Nada andar hablando, no, de la novia, ¿ah? Porque a veces hoy día 10 años, 11 años, 12 años ya se sienten solos, ya, o quieren una novia ya. ¿Ve? Acá no. Acá querían más de Dios. No digo que tener una novia sea malo. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno, pero en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe? Se decía que cuando alguien entraba a Gales y daba su primer paso sobre esa tierra, sentía algo extraño y diferente que no se podía explicar. Mire el avivamiento. Qué tremendo lo que ocurría. ¿Sabe? Es bueno que también le echemos una mirada a cómo comenzó este avivamiento. Los historiadores lo definen como la gran reunión de Blaenanners. No sé si lo dije bien. Fue el jueves 29 de septiembre de 1904 cuando 19 jóvenes y Evan Roberts asistieron a la reunión. Caminando hacia ella, empezaron a cantar, está viniendo, el poder del Espíritu Santo, lo recibo, es el poder del Espíritu Santo. Jóvenes, fíjese, 19 jóvenes y Evan Roberts. Estando en la reunión, Evan Roberts empezó a sentir dolores de parto. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en el avivamiento de 1927? Que el predicador tuvo que postrarse y la iglesia entera también se postró. Ahora, en este caso, Evan Roberts empezó a sentir dolores de parto. En ese momento, el Espíritu Santo le habló diciéndole, esto es lo que necesitas.
E inmediatamente él gritó: doblégame, Señor. Gloria a Dios. Ahora, si vamos para atrás, acuérdese que el de los 13 años venía siendo fiel a la oración, que él venía apasionado por Cristo, que su deseo era rendir y ocupar su vida para predicar al Señor. Gloria a Dios. Después de pasar un tiempo en la reunión, el Espíritu Santo le dijo que lo hiciera públicamente. Con lágrimas sobre sus ojos y mejillas, Evan comenzó a gritar: doblégame, doblégame, dobléganos. En ese momento el Espíritu Santo intervino sobre él de una forma tan penetrante que desde esa noche la cruz y la salvación de las almas sería el principal enfoque del avivamiento. ¿Se fija? La cruz. ¿Y qué más? La salvación de las almas. Gloria a Dios. Después de esto, en una noche tuvo una visión. Y quiero que ponga atención con la visión que tuvo Evan Roberts. ¿Sabe? La visión que él tuvo fue la visión de todo Gales siendo levantado al cielo. Esa es la visión que tuvo él. Entonces, comentando a su amigo Sidney, dijo: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido, y el Espíritu Santo está por venir ahora. ¿Se da cuenta que la visión en los avivamientos está presente? Que la fe está presente, que la gente ve antes por la fe lo que va a ocurrir. Yo le hago una pregunta entonces: ¿qué es lo que nosotros estamos viendo hoy? Le hago otra pregunta: ¿qué es lo que nosotros estamos buscando hoy? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Fíjese, la visión de ver a Gales, a todo Gales, subiendo al cielo. Gloria a Dios. Y dijo Evan Roberts a su amigo Sidney: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido, y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando. Entonces, en ese momento le dijo gritando: ¿puedes creer que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? Gloria a Dios. Ellos tenían ese apetito. Ellos tenían esa insatisfacción santa de que Dios produjera algo más grande y que los usara. ¿Veo, no? Se dice, según las estadísticas, según lo que reporta la historia, que en un año 60,000 personas recibieron a Cristo como su Salvador personal. Gloria a Dios. Le quiero contar de algunas manifestaciones que tuvo este avivamiento. ¿Sabe? Dice que gritaron en agonía algunas de las manifestaciones. Hubo arrepentimiento profundo. El arrepentimiento en los avivamientos es algo importante. Es como la puerta de entrada. Porque se contriñe la gente. ¿Se acuerdan ustedes lo que le dijeron a Pedro quienes escucharon la predicación? Creo que dice la Biblia: al oír esto se compungieron de corazón, dice Hechos 2, y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Veo, no? No dijeron: ya está predicando este. No. Tal el impacto de cómo llegó la palabra que ellos se compungieron de corazón. ¿Veo, no? Un avivamiento trae pesar por el pecado, trae arrepentimiento. Dice: lloraron con remordimiento, hubo gozo del Espíritu Santo en ellos. La gente estaba en éxtasis por la cercanía de Dios. Quiero que escuche esto. Los servicios de oración estaban llenos de gente desde las primeras horas de la mañana por no poder dormir por la presencia de Dios sobre ellos. La gente gritó: estoy muriendo por el peso del Calvario sobre el alma. Había entusiasmo desbordado. ¿Sabe? La oración y la alabanza continuaban por horas. Sí, es un avivamiento. Gloria a Dios.
prolongándose hasta la mañana siguiente. La nube de gloria reposaba sobre las reuniones. La gente que venía de lugares lejanos no quería regresar por la gloria de Dios que estaba ahí. Los comercios de alimentos se vaciaban porque la gente que había venido de largas distancias determinaban que no volverían a sus hogares. ¿Se había imaginado usted algo así alguna vez? Gloria a Dios. Compraban alimentos, vaciaban el comercio porque ellos no querían salir de ese mover de Dios, de esa nube de gloria que estaba en ese lugar. Gloria a Dios. ¿Sabe? Sentían la gloria de Dios y no la iban a dejar. No querían. ¿Sabe? Hubo una explosión de adoración, oración y alabanza, alcanzando cimas espirituales increíbles. La gente comenzó a profetizar. El alcoholismo fue dejado. Las bebidas quedaron en las tabernas, en las cantinas, sin ser tocadas, cuando la convicción y el temor de Dios venía sobre ellos. Ola tras ola del Espíritu Santo afectó a la sociedad. El tema de la gente era Dios. Gloria al Señor. Acuérdese, estamos hablando de un avivamiento. El tema de la gente era Dios. Imagínense, se encontraban a lo mejor en la calle las dueñas de casa cuando iban a comprar la carne molida para hacer una hamburguesa, no sé, para hacer los tallarines, se encontraban con la hermana. ¿De qué hablaban? De Dios. Hermana, el culto. Uy, no hay la hora de hacer luego la comida. Voy a hablar con mi viejo que nos vayamos luego al templo a orar, porque sabe que la presencia ha estado conmigo. Estaba peleando la cebolla y sentía la gloria del Señor. Lloraba ahí adorando al Señor. Gloria a Dios. Un mover del Espíritu Santo. Ola tras ola, el Espíritu Santo afectó a la sociedad. El tema de la gente era Dios. Las apuestas en los juegos y la obsesión por ellos prácticamente desaparecieron. En esta visitación parecía que a nadie le interesaban las distracciones, el deporte o el entretenimiento de su tiempo, porque la gente ahora estaba apasionada por el Señor. Gloria a Dios. Dicen los historiadores que al parecer la nación hubiera sido convertida en un día. Y no solo convertida, sino transformada. Las cartas que se enviaban unos a otros parecía que llevaban la misma presencia del Señor cuando eran leídas por inconversos. Estos se salvaban. Fíjese, las cartas, hermana Olguita, llevaban la presencia de Dios. Gloria a Dios. Hoy día podríamos decir que si se produce lo que estamos esperando, un avivamiento en los WhatsApp. Gloria al Señor. Los mensajes del celular. ¿Por qué no? Gloria a Dios. La gente caía al piso, tocada por el Espíritu Santo. La gente temblaba todo el cuerpo por la presencia de la gloria de Dios. Todos los esquemas y patrones puestos por el hombre en la iglesia fueron derribados. Asimismo, todos los principios de crecimiento de la iglesia fueron borrados por la presencia del Espíritu Santo. La santidad y la obediencia fueron enfatizados, deseando siempre levantar y darle gloria al nombre de Jesús. Había impulso del Espíritu Santo haciendo que a una miles de personas se levantaban al unísono para adorar espontáneamente con cánticos nuevos. Había ocasiones en que la gloria de Dios brillaba con tanta intensidad sobre el púlpito que los predicadores huían de él y caían vencidos totalmente. Otros no soportaban el resplandor de la gloria de Dios que venía sobre las reuniones. Habiendo muchos grupos de oración o de estudio en diferentes partes de la ciudad, la gente salía al mismo tiempo para cantar o entonar alabanzas como si fueran dirigidos por un director invisible hasta la madrugada. Los periódicos, en lugar de sacar escritos de casos malos, empezaron a relatar lo que ocurría en las reuniones. Imagínense, la multitud caía simultáneamente de rodillas para estar así por un lapso de 2 horas. En algunos lugares,
Los ministros de capillas intercambiaban púlpitos con la idea de romper el denominacionalismo. Mire, un avivamiento lo que produce. La influencia del Espíritu Santo era a veces tan poderosa que hombres fuertes palidecían y temblaban, haciendo efectos tan abrumadores sobre hombres y mujeres que a veces se deshacían en profundo llanto y sollozos. A veces pecadores tremendos caían golpeándose el pecho. Había gente que expresaba: la gente se ha vuelto loca por la religión. Había espontaneidad en todo, así como un desorden divino. Las reuniones políticas fueron pospuestas porque los miembros del Parlamento estaban en las reuniones de avivamiento. Mire, gloria al Señor. Sería lindo un avivamiento ahora, ¿ve? Gloria a Dios. En solo 2 meses se reportaron 60.000 nuevos convertidos. Esta noticia salió en los periódicos. 2 meses. Los convertidos a Cristo caían al suelo, atormentados con tal desesperación que pedían a gritos la misericordia de Dios, como si tuvieran un dolor físico. Cuando la gente quería retirarse de las reuniones a las 2 o 3 de la mañana, los nuevos convertidos no podían irse porque continuaban cantando, orando y a veces riendo incontrolablemente hasta que las reuniones de oración se extendían hasta el amanecer. ¿Sabe que hay un relato de un colaborador cercano a Evan Roberts? La segunda persona quizás más importante dentro de este avivamiento, o la tercera persona después del Espíritu Santo, porque está el Espíritu Santo protagonista de cada avivamiento. ¿Sabe lo que dice esa persona? Dice que en una semana, por lo menos, ellos habían visto más de 100 milagros. En una semana, por lo menos. ¿Ve? Un avivamiento. ¿Se acuerda usted lo que ocurría y lo que relata el libro de Hechos? Que los milagros, los prodigios, ese tipo de cosas era frecuente, era usual. La gente traía a los enfermos a la sombra de Pedro, dice la palabra, para que la sombra pasara por encima y ellos fueran sanados. ¿Sabe qué impacta ver ahí en los primeros libros, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando iba Pedro y Juan a orar? ¿Se acuerda? Y está esa persona, ese cojo, en la entrada del templo La Hermosa. Ellos tenían tal sintonía con el Señor, con el Espíritu Santo, que Pedro no le dice: mira, justamente venimos a orar, vamos a orar por ti, ten fe. ¿Cómo sabes? El Señor te puede sanar. Era tal la sintonía que tenían con el Señor, con el Espíritu Santo, que ellos dijeron: no tengo plata ni oro, le dice Pedro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Gloria a Dios, gloria a Dios, vidas avivadas. Y nosotros leímos para comenzar esta porción que le manda Pablo, parte de la carta que le manda Pablo, el gran apóstol Pablo, a su hijo espiritual Timoteo. Él le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego. O sea, el fuego se puede avivar, se lo está diciendo a él, se lo está diciendo a Timoteo: avívalo tú, aviva el fuego. Otra versión dice: por eso quiero que reavives el fuego. Gloria a Dios. Todos nosotros tenemos la experiencia alguna vez de haber hecho fuego, ¿no es cierto? Y sabemos cómo avivarlo. Le juntamos mal los palitos, algunos le echan cera, nata, no sé, le ponen ahí secador de pelo, no sé, lo que sea, para que se avive el fuego, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo: leo de la palabra de Dios para todo, por eso quiero que reavives el fuego del don de Dios cuando te impuse las manos. La Biblia, en la versión del Oso, dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios. Y fíjese que me llama la atención algo, porque no le dice Pablo a Timoteo: pídele al Señor que te despierte el don. No le dice eso, le dice a él: avívalo tú. En otras palabras, gloria al Señor. ¿Sabe? Y esta palabra, avivar o aviva, que ocupa el apóstol Pablo, y que avives, dice la versión Reina Valera de 1960, viene del original anasopureo, que quiere decir volver a encender.
volver a encender, avivar. Y fíjese que es tan interesante esto, porque el diccionario Vine, que también estudia el origen de las palabras, dice, denota volver a encender o mantener plenamente encendida una llama. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ve? Cuando empieza a disminuir, cuando empieza a menguar, ¿ve? Volver a encender o mantener plenamente encendida una llama. Cuando habla donde el don de Dios es considerado como un fuego que pudiera quedar extinguido por nuestro descuido. Fíjese, a mí me llama la atención que el apóstol Pablo le diga a Timoteo que avive. Avives, dice la versión Reina Valera, avives. Quiere decir, como ya lo hemos venido revisando en la historia de los avivamientos, que un avivamiento no solamente está sujeto a Dios, porque alguien puede decir, bueno, si Dios quiere que lo haga, la historia y estas historias que nosotros hemos traído y hemos rescatado y hemos compartido, hemos analizado, nos muestran que un avivamiento ha tenido como protagonistas también, como gestores, a hombres, a personas como nosotros, que empezaron a golpear las puertas del cielo, por decir algo, que empezaron a buscar algo más de Dios, hasta que eso que ellos buscaban se hizo una realidad en su vida, en su generación, en su ciudad. ¿Sabe? Yo creo que nosotros no tenemos que conformarnos con menos de lo que Dios tenga para nosotros. Creo que es peligroso para la vida del creyente vivir una vida conformista en circunstancias que Dios tiene mucho más para entregarnos. Y gracias al Señor por la vida de estos hombres, gracias al Señor por la vida de un John Knox en Escocia, que John Knox, si usted no lo sabe, oraba así y le decía al Señor, no le decía Señor dame riqueza, no le decía al Señor cámbiame el auto, no le decía al Señor dame la mejor casa de Escocia. John Knox oraba así y le decía dame Escocia o me muero. Gloria a Dios. Cuando usted entiende que las personas que marcan la historia son personas radicales, son personas que se olvidan de ellos mismos para buscar traer el cielo a la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha orado y le ha dicho al Señor, dame San Rafael o dame la Argentina o me muero. John Knox era identificado como un hombre de oración, gente que yo interpreto así, tocaba el corazón de Dios. Gente con expectativa, gente que sabía que la Biblia dice que lo primero es buscar el reino de Dios y las demás cosas van a ser añadidas, las demás cosas están resueltas, pero a veces nosotros damos vuelta esas palabras y primero vamos por la añadidura y lo que queda para el reino. Primero el reino de Dios y su justicia, y Jesús dijo que las demás cosas son añadidas. Por eso es el tiempo de acordarnos que nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo y que Dios tiene reservadas para nosotros, para esta generación, cosas grandes, cosas especiales, cosas que son para este tiempo, porque John Knox, porque Evan Roberts y los demás que han quedado en la historia, ¿sabe qué? Ya no están. Pero yo quiero decirle algo, ¿qué van a hablar de nosotros las próximas generaciones? ¿Tendrán algo que contar de nosotros? ¿Tendrán algo que decir de nosotros? Dirán que fuimos gente valiente, dirán que fue gente que se peló las rodillas orando, pidiéndole al Señor un nuevo avivamiento, o dirán que fue gente cómoda, gente conformista que se conformó con lo que viniera, ya está. Gloria a Dios. Gracias al Señor
por la gente que Dios está comenzando a intranquilizar, a conmover por ir en búsqueda de más de Dios. Dios tiene más, Dios tiene más. Y necesitamos más del Señor. Necesitamos que el Señor en estos tiempos produzca un nuevo despertar. En estos tiempos donde la maldad se está multiplicando, la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.